Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los conversatorios Amauta. Sean ustedes bienvenidos. Por favor, vayan ingresando a este primer conversatorio, ¿no? En este espacio estamos por primera vez junto con Alfredo Robles y Pedro Encalada en los conversatorios Amauta 2022. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. La temática que vamos a tratar hoy junto a los Amautas ahora invitados, trataremos el tema de la producción de la economía popular y solidaria, retos y oportunidades, ¿no? Este espacio junto a los amautas busca generar espacios de diálogo, espacios donde podamos intercambiar algunos conocimientos con personas que por lo general han tenido un camino largo, digamos, han tenido una larga experiencia en relación a la construcción de la economía social y solidaria, que tiene, digamos, distintos retos y oportunidades que justamente los vamos a tratar esta noche. Recordarles a quienes están involucrando a este conversatorio en las redes sociales, nuevamente que vamos ahora a dialogar junto con Alfredo Robles y Pedro Encalada, que esta iniciativa, los conversatorios Amauta 2022, es una iniciativa sobre todo de la cooperativa Jardín Azuayo, nuestra querida cooperativa Jardín Azuayo, también de Grupo Social FEP, y acordes, también estamos junto al Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria, ISTEPS. También estamos junto a la Fundación de Capacitación y Educación Campesina de la SUAY, SECA, y también acordes, ¿no? Si no lo había mencionado ya antes, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Antes de dar la palabra y de comenzar con el conversatorio, voy a presentarles a quienes nos acompañan en este momento. Nuevamente, buenas noches a quienes se van insertando de a poco a nuestro conversatorio. Nosotros vamos a estar muy atentos a sus comentarios, ¿no? Tenemos un gran grupo de apoyo, ¿no? Que está detrás de los conversatorios de Amauta, que están ahora escuchando y van a estar leyendo con atención sus consultas, ¿no? Que pueden ir colocando en el chat de las redes sociales. Entonces, voy a presentarles a los Amautas de esta noche. Vamos a ir de a poco, seguro será una presentación bastante modesta para su gran recorrido. Vamos a comenzar con Alfredo Robles. Alfredo tiene una maestría en Administración de Empresas y un diplomado en especialidad de gerencia. Su formación inicial es de ingeniero agrónomo, una persona que conoce la tierra, ¿no? Fundador de las siguientes organizaciones: la Red Nacional de Economía Popular y Solidaria, la Coalición Nacional de la Economía Popular y Solidaria, la Red de Emprendimiento e Innovación Rural, la Red Austral de la EPS, de la Economía Popular y Solidaria, y también de la Red Reactívate como Finanzas Sociales a nivel nacional, del cual es actual presidente, ¿no? Alfredo además tiene, digamos, varias publicaciones, se muestra aquí como un desempeño como jefe de la Unidad de Promoción Económica y Social, así como responsable de gestión internacional del gobierno, construcción participativa del plan de gestión de áreas de la biosfera del macizo de Cajas, ¿no? Un gran recorrido en el sur del país, y actualmente es el coordinador general de la Mancomunidad del Pueblo Cañari. Gerencia en proceso y en territorio de 5 gobiernos autónomos descentralizados municipales, que trabaja con 4 líneas de acción, ¿no? Agua y ambiente, turismo y cultura, gestión integral de residuos sólidos, y una cuarta línea que es gestión de cooperación. Bienvenido, Alfredo, buenas noches, gracias por acompañarnos. También voy a proceder a presentar aquí, si no tengo una confusión grave de sus hojas de vida. Bueno, también tenemos aquí a Pedro Encalada, que voy a hacer también esta presentación. También Pedro Encalada, aquí ingeniero agrónomo, magíster en manejo comunitario de recursos naturales, conocimiento de gestión de procesos y territorios, con 24 años de experiencia en planificación territorial. Pedro, con enfoque en cambio climático, gestiones intermunicipales, mancomunidades, consorcios y hermanamientos, ¿no? Fue gerente de la Mancomunidad 2014. También Pedro, aquí una corrección, ¿no? Facilitador de la construcción participativa del plan de gestión de área de biosfera del macizo Cajas, hasta el año 2017. También Pedro fue jefe de la unidad de promoción social, así como la gestión de cooperación internacional del GAT municipal del Cantón Biblián. Esto como corrección, ¿no? Alfredo, nuevamente regresamos.
maestría en administración de empresas, fundador de operaciones, varias que ya les he mencionado, aquí la Red Nacional de Economía Popular y Solidaria, la Coalición Nacional de la Economía Popular y Solidaria, la Red Austral, por ejemplo, de Economía Popular y Solidaria, desarrollarán sus contenidos durante una intervención de estos 20 minutos. Podrá utilizar también diapositivas si ven necesario. Yo voy a ir junto al equipo de apoyo y recolectando algunas de las preguntas. Sobre los retos y oportunidades de la misma economía popular y solidaria. Alfredo, le doy la palabra, luego regresamos con Pedro, así que vamos con un poco de paciencia. Buenas noches, Alfredo. Le cedo la palabra entonces. Muchísimas gracias, Melissa. Un saludo cordial a usted, al compañero Pedro, que está también como expositor esta noche. Y yo, para iniciar mi intervención, quisiera indicar que yo fui presidente de la red Redactívate a nivel nacional, que se creó este encuentro a nivel nacional y la constitución de esta red como fuente, pero actualmente está la compañera Carla Salgado, que es de la Sierra Centro. Asimismo, quiero primeramente permitir muy fraterno, un fuerte abrazo para ese pueblo pauteño, que ayer se cumplía un año más de la problemática que vivieron hace muchos años en el problema de la Josefina. Pienso que están cerca de los 30 años del problema de la Josefina, y a ese pueblo luchador, esa resiliencia que tuvieron para afrontar problemas, y asimismo la cooperativa Jardín Azuayo, que nace de, se convierte en populares. Para irme al tema de la economía popular y solidaria, quiero iniciar citando el artículo 283 de la Constitución de la República, en donde a través del artículo reconoce que el sistema de nuestro país es social y solidario, y que reconoce las formas de organización económica, pública, privada, mixta y de la economía popular y solidaria. Entonces, partiendo de que en el 2008 se reconoce a la economía popular y solidaria y se le apuntala al país con este modelo económico, más adelante se crea la institucionalidad que pueda permitirle a la economía popular y solidaria visibilidad importante dentro del proceso económico del país. Y es así que en el año 2011 se expide la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en donde en el artículo 1 define con un concepto muy claro a la economía popular y solidaria, indicando que es una forma de organización económica en donde sus miembros, de forma individual o colectiva, se integran y desarrollan este modelo de producción como una alternativa al modelo económico privado o al modelo económico de mercado, en donde desarrollan procesos de producción, de intercambio, de financiamiento y de consumo de bienes y de producción y consumo de bienes y servicios, pero basados en principios y valores que son primordiales dentro de este proceso económico, que es el privilegio, privilegiando primero al trabajo, privilegiando primero
a la persona, al ser humano y luego al capital. Entonces, estos principios vamos a enfocarlos un poquito más adelante a detalle, pero como concepto, como definición del modelo de economía popular y solidaria, lo tenemos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. El artículo 2 nos invita a entender cuál es el ámbito de la economía popular y solidaria. Y nos da que esta ley está enfocada a las organizaciones, a las asociaciones de productores, al sector real que se le denomina, al sector a las asociaciones, a las comunidades, a las unidades económicas familiares, a la agricultura familiar campesina, prácticamente es el ámbito de la economía popular y solidaria. Y también esta ley está enfocada para normar, para regular y para fortalecer a las finanzas populares, a las cajas de ahorro. Están dentro de esta ley orgánica de la economía popular y solidaria. Y en el artículo 3, el objeto de por qué economía popular y solidaria y por qué estar dentro de esta ley. Y una de las cosas fundamentales es que se crea una institucionalidad también paralela a la ley para el fortalecimiento, para el fomento y para la potenciación de los emprendimientos y de las actividades económicas de la economía popular y solidaria. Si bien es cierto, este modelo económico ya lo existía hace muchos años, pero nunca fue reconocido y nunca fue visibilizado. Con esta Constitución y con esta ley, a las organizaciones y a exigir nuestros derechos. Y podemos nosotros ir entendiendo que la ley manda al fortalecimiento, a la potenciación y algunas otras formas de visibilizar y de hacerle una economía activa, directa en el país. Sí, buenas noches. Parece que tenemos problemas de conexión con Alfredo. Estoy notando, estábamos justamente verificando de dónde se trata el problema de señal. Al parecer, finalmente se cayó la conexión. Pedimos disculpas por esta dificultad. Quizá vamos a esperar un par de minutos nada más mientras Alfredo vuelve. Justamente, Alfredo, ¿qué tal? Tuvimos ahí un pequeño corte, pero no pasa nada. Volvemos sin problema. Podemos seguir escuchándote. Sí, hemos estado con este problema todo el día y realmente ya está fuera de nuestro control. Todo el día hemos estado con este problema. Ojalá no se vuelva a ocurrir. Entonces, comentábamos que el literal B nos indica la prelación del trabajo y del ser humano sobre el capital. Entonces, este modelo económico se basa en estos principios, que es una de las cosas fundamentales y esto lo vamos desarrollando en ese entendimiento del compañero, del amigo, del colega, del socio. Es una, no solamente en temas netamente mercantiles. Aquí buscamos la solidaridad, el comercio justo, el consumo ético, el consumo responsable. Entonces, vamos nosotros entendiendo este modelo económico
como un modelo diferente, un modelo de la construcción de una sociedad más justa, equitativa, solidaria. Y una cosa importante en todo el trabajo que se viene haciendo en este modelo económico, un eje transversal es la equidad de género. Y la equidad de género es uno de los literales de los principios de la economía popular y solidaria, en donde podemos verlo con gusto y con orgullo, podemos decirlo, cómo la mujer se empodera de estos procesos organizativos, cómo la mujer se empodera de esos emprendimientos, de sus propias granjas integrales, con sus productos, con su producción, generando productos transformados, ingresando a las ferias. Entonces el empoderamiento y esa independencia económica que logra la mujer, esa libertad y ese gusto por vivir y compartir en la sociedad, en la comunidad, es algo muy, muy grato, es algo muy lindo que podemos nosotros encontrarlo en todos estos procesos. Dentro de estamos viviendo toda esta crisis ambiental provocada por la misma mano del hombre, por ese afán de la producción a gran escala, sin respetar el tema ambiental. Podemos decirlo que estos emprendimientos, uno de los principios es el respeto del medio ambiente y en un enfoque social. Entonces, estos principios engloban todo una temática integral dentro de los emprendimientos productivos de nuestras organizaciones. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho a generar que nuestros emprendimientos sean sostenibles. Y cuando son sostenibles, quiere decir que nos han permitido generar excedentes. Y la distribución de los excedentes es para todos los compañeros de una forma equitativa, igualitaria. No hay el afán de lucro, no hay el afán de la acumulación, pero sí la necesidad y la búsqueda de la sostenibilidad. Esto podríamos hablar del artículo 4. Y otro de los artículos que quisiera enfocarme y quisiera darle fuerza y énfasis es uno de los artículos que a mi criterio personal se desconoce de una forma general. El artículo 10. El artículo 10 nos habla de las formas de organización mixtas entre la economía popular y solidaria y el Estado, o entre las organizaciones de la economía popular y solidaria y los gobiernos autónomos descentralizados. Puede ser con GAP parroquiales, GAP municipales, GAP provinciales, y como inicié diciendo, incluso con el Estado. Esta ley, a través del artículo 10, nos permite que los gobiernos descentralizados y el Estado puedan disponer y orientar recursos como capital de riesgo para emprender en este proceso de modelo de economía mixta, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de productores. Pero claro, esto enfocado y apalancado en un proyecto productivo, un proyecto bien realizado, bajo un convenio de saber cómo se va a generar cómo se va a dar estas actividades. Como son temporales, se va buscando un proceso de desinversión, que esa desinversión favorezca a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Entonces yo me pongo a pensar hoy día y digo yo, ¿cómo los GATS pueden generar empresas mixtas con las organizaciones de la economía popular y solidaria y presentarse a licitaciones como servicios de alimentación? Vean, el CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, la ley del Servicio Nacional de la Contratación Pública, tiene la obligación de dar preferencias y prioridades a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Pero
en esta ley se da esas preferencias solo para aquellos procesos mínimos en valor, en cantidad, en participación de la compra pública. Voy a poner un ejemplo, feria inclusiva. Voy a poner un ejemplo de catálogo. Pero para subasta inversa ya no hay esa preferencia. Pero para licitaciones nunca se pensó. Una licitación nunca se pensó dentro de un modelo de economía popular y solidaria. Nosotros tenemos tantas hidroeléctricas en el Ecuador. Aquí en el Azuay tenemos algunas hidroeléctricas y como organización de la economía popular y solidaria, en un momento pensamos en la posibilidad de participar en una licitación para servicios de alimentación de estas hidroeléctricas. Pero para una organización que se presente a estos procesos debe tener un sinnúmero de equipos, herramientas, transporte y, en fin, un capital de trabajo para participar en estas licitaciones. Y vamos a poner un ejemplo. Una organización quiere participar, tiene que pensar en un crédito de, no sé, de 100,000, 200,000 dólares. Imposible, ya no podemos entrar porque no tenemos cómo generar ese crédito. Pero si pensamos en una empresa mixta, que un GAD cantonal pueda generar ese capital de riesgo y armar este modelo de servicio de alimentación con las organizaciones, aquí se puede articular a los productores para que ingresen directamente en la provisión de alimentos. A las organizaciones a que sean los gestores y los hacedores de todo el proceso administrativo y operativo de la provisión de alimentos. Y se puede gestionar y se puede lograr estas empresas mixtas entre la economía pública y la economía de la economía popular y solidaria para ir generando estos emprendimientos más grandes, que tengan un impacto, que sean emblemáticos y que se vea y que se demuestre que la economía popular y solidaria tienen actores que tienen la capacidad, que tienen esa fortaleza, que tienen ese compromiso, esa vocación de servicio. Y así podemos ir pensando un sinnúmero de emprendimientos dentro de esta economía mixta. Vamos a poner un ejemplo. Hemos pasado momentos de pandemia, pero a nadie se nos ocurrió un momento en generar una economía en donde organizaciones, desde los productores, desde las organizaciones en una fábrica y en un proceso de producción gigante de alcohol, y que este alcohol sea dirigido directamente hacia el Ministerio de Salud, hacia hospitales, hacia centros de salud, y que se consuma productos de la economía popular y solidaria, con un modelo de economía mixta de un GAD y de un sector de la organización de la economía popular y solidaria. ¿Por qué no pensamos en modelos de esos grandes? ¿Por qué pensamos siempre que la economía popular y solidaria les vamos a apoyar y les vamos a apoyar con carpas y les vamos a apoyar con mesitas y les vamos a apoyar con un día de parque para que puedan exponer sus productos? ¿Por qué no pensamos en la economía popular y solidaria en una interacción entre los ministerios, entre las academias, las organizaciones de la economía popular y solidaria y esos jóvenes que hoy día no tienen posibilidades de articularse ni al empleo ni al estudio? ¿Por qué no trabajamos con ellos y les damos la posibilidad de esta articulación, de esta posibilidad de crear estos emprendimientos con capitales de riesgo, basándonos en el artículo 10 de la economía popular y solidaria? ¿Por qué creamos nosotros una empresa pública para enseñarles a los emprendedores cómo hacer sus emprendimientos? ¿Por qué no creamos una empresa pública que tenga un emprendimiento, que tenga un trabajo? Podemos pensar muchos, y esto podemos pensar en la producción de la vajilla desechable, de los platos, cucharas, vasos, tarrinas desechables. ¿Por qué no pensamos en un emprendimiento con los productores, con las organizaciones, que tengan una fábrica de producción de estos envases desechables provenientes de los vegetales que son subproductos
procesos productivos de nuestros productores. ¿Por qué no invierte a los restaurantes, a los mercados, a que consuman este tipo de productos? Porque la competencia de los GAP municipales, por ejemplo, es el mercado. Pero el mercado no solamente como espacio público, sino como una posibilidad de una herramienta de trabajo para el sector de la economía popular y solidaria. Y así podemos ir enumerando una cantidad de proyectos que se pueden ir generando, buscando esta economía circular, en donde buscamos nosotros subproductos de la producción de nuestras granjas, de nuestros procesos. Podemos decir aquí en el Azuay, en el Cantón Cuenca, tenemos una zona subtropical donde se produce muchísimo. No son modelos de monocultivo de producción. Y esos subproductos, ese tallo de las musáceas se puede utilizar en este proceso productivo de platos desechables de origen vegetal y que sean 100% compostables. Entonces, este modelo de economía mixta, nosotros no le vemos que se haya planteado por ejemplo, en esta última ley de inversión, esa delegación a la economía popular y solidaria de Alfredo, parece que nuevamente estamos teniendo problemas. Vamos a ver unos 2 minutos. Si no, me parece que igual estábamos llegando al fin de la intervención de Alfredo. Justamente estaba por tomar la palabra. Como habrán escuchado y quienes nos están mirando y escuchando a través de las redes sociales, aquí también junto con Pedro, la interesante intervención de Alfredo en términos de hacer esta reflexión profunda sobre el potencial de la economía social y solidaria, pensada desde la economía mixta, dice Alfredo, ¿no? Pensar en las posibilidades de la alianza entre estos emprendimientos populares y solidarios con gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo, ¿no? Hay un aporte interesante que ha colocado Alfredo en términos de ejemplos, pero sobre todo repito, ¿no? Esta reflexión un tanto profunda sobre el potencial, el tremendo potencial de la economía popular, social y solidaria y, digamos, las acciones que se pueden hacer tanto desde la sociedad civil organizada y no organizada, pero también desde el Estado. Alfredo, justamente estaba tomando alguna de sus palabras solamente para cerrar. También estaba por avisarle que ya su tiempo estaba llegando hacia el fin. Más bien podemos, quizás si quedan algunas ideas sueltas en esta segunda intervención, lo podemos desarrollar. Y bien, digamos, en honor al tiempo, vamos a dar la palabra a Pedro, ¿no? Nuevamente voy a hacer ya. una presentación. Gracias, Alfredo, por la comprensión. Vamos a hacer una nueva presentación de Pedro, pues yo había tenido una confusión al inicio, ¿no? Pedro Encalada, que nos acompaña aquí, tiene su formación como agrónomo, ¿no? Tiene también una maestría en manejo comunitario de recursos naturales, en el conocimiento de gestión de procesos y territorios, un conocimiento bastante amplio de más de 2 décadas, ¿no? Sobre planificación territorial, es decir, que Pedro tiene estas comprensiones un poco más amplias sobre la gestión territorial y todos los ámbitos que refiere, digamos, ¿no? También ha sido facilitador de la construcción participativa del plan de gestión del área de biosfera del macizo del Cajas. Ha tenido también buena experiencia en la promoción económica y social, ha sido como jefe de la unidad de promoción económica y social del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Biblián durante el año 2021, muy reciente. También, como había mencionado antes, Pedro es coordinador general de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, gerencia en proceso, digamos, y un territorio donde agrupa 5 gobiernos autónomos descentralizados que trabajan sobre 4 líneas que había mencionado ya antes, ¿no? Este trabajo interesante junto, digamos, de estos elementos que están vinculados a la economía popular y solidaria, digamos, la comunidad y también el medio ambiente. Aquí dice los 4 pilares de acción, ¿no? Agua y ambiente, turismo y cultura, gestión integrada de residuos sólidos y gestión de cooperación internacional. Pedro,
un gusto, Pedro Encalada, un gusto conocerlo por este medio. Le voy a ceder la palabra. Igual tiene 20 minutos para su intervención. Buenas noches, Melissa. Un gusto saludar a Alfredo y también a todos los que están en este importante foro. Quisiéramos agradecer a la oportunidad que se nos han dado para poder compartir esta experiencia. Felicitar por la iniciativa. Creo que espacios como estos hace mucha falta y quizás podamos llegar con un mensaje desde la experiencia práctica y esperamos no tener problemas de señales. Nos gustaría un poco que nos ayuden con la presentación para un poco aprovechar en ese sentido, como decíamos, qué bonito es compartir las experiencias vividas en este tema tan importante que es la economía popular y solidaria. Como dijo Alfredo ya en su interesante intervención, hay un concepto bastante claro, hay un marco legal establecido y me parece que recoge pues lo que se viene realizando como práctica ancestral, el trabajo colectivo, la minga, ese concepto de economía popular y solidaria que ha estado plasmado desde las prácticas ancestrales, y más aún cuando hablamos que nuestro territorio son parte de un pueblo ancestral llamado el pueblo Cañari. Vengo justamente de Cañar, nací en una comunidad bastante marginal, pobre, y gracias a Dios eso nos ha dado de poder trabajar desde que cuando nacimos esta forma de hacer economía y buscar la forma de cómo en el marco de esa economía poder eh, haber generado resultados de impactos personales como persona, como profesional, y poder haber compartido esas prácticas cuando ya tuve la oportunidad de ser egresado técnico o profesional como ingeniero agrónomo. Pudimos trabajar una experiencia súper interesante de desarrollo comunitario a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, donde que efectivamente se trabajaba con el ser humano y con aquella gente que desde sus entrañas practica ese trabajo solidario y también busca de, el cuidado de los recursos naturales, como ha dicho Alfredo, es el principio fundamental de esta forma de hacer economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos un poco también compartir, decir que lo que vamos a comentar es que para quienes no conocen el pueblo Cañari, prácticamente indicarles que estamos ubicados en el Ecuador, en Sudamérica, y que justamente somos parte de un pueblo tan diverso, de una múltiples pueblos y nacionalidades, y efectivamente a mano derecha de la lámina está un polígono territorial donde que da cuenta de que es el territorio ancestral del pueblo Cañari, el Hatun Cañar, el Guapondeli y Cañaribamba en la parte sur. Y eso da cuenta de que es importante la posibilidad de identificarse un territorio y poder un poco trabajar desde lo que es la planificación territorial. No sé si me ayudan pasando la lámina. Queríamos un poco indicar que efectivamente, como ha dicho Alfredo, hay competencias exclusivas, concurrentes, atribuciones, funciones en la Carta Magna que da cuenta de que los gobiernos autónomos descentralizados como parte del Estado tienen competencias y tienen esa posibilidad de apoyar esta forma de economía. Hay confusiones a veces que el tema de desarrollo económico, productivo, es una competencia del gobierno provincial. Sin embargo, hay promotores impulsores de la economía popular y solidaria que efectivamente tuvieron la oportunidad y tienen la oportunidad de ser autoridades. En este caso me refiero al economista Guillermo Espinosa Sánchez, es el alcalde de Vivian por 2 periodos, y ha sido uno de los impulsores que manifiesta y que dice lo que establece la Constitución para que otros municipios son bastante temerosos de trabajar el tema de desarrollo económico. Guillermo Espinosa dice, no, el tema de la economía popular y solidaria es una competencia transversal, digamos, pero da cuenta de la Constitución que son los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que tienen como función de coordinar y articular este tema de la economía popular y solidaria con las juntas parroquiales, con los gobiernos provinciales. Entonces, eso da cuenta de poder colocar recursos para apoyar esta forma de economía.
En el mapa queremos indicar que efectivamente en esta parte del territorio sur del Ecuador están 44 municipios que bien podríamos un poco ir pensando en un trabajo en red de todo lo que se viene realizando, ¿no? Entonces, en el marco de esta economía. A mí me ha tocado hablar dos temas fundamentales, que es el tema de transferencia de la riqueza desde el estado de la economía popular y solidaria a la economía de capital, así como el tema de aportes de la economía social a la economía y la sociedad, y como un tema transversal algunos retos y desafíos. Yo me voy a permitir un poco desde la experiencia práctica, por el hecho de haber trabajado con los municipios y viendo efectivamente la importancia de cómo anclar este tema en los gobiernos autónomos centralizados para mirar una posibilidad de fortalecer el respaldo del Estado a través de los municipios a este tipo de economías. Entonces, yo voy a contar un poco la experiencia, el caso de Vivian, y buscar de concluir con algunos elementos en base a estos temas y terminar con algunos retos y oportunidades a este tema de producción de la economía popular y solidaria de esta noche. Si es que me ayudan pasando las láminas, por favor. Efectivamente, hay una iniciativa de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, no es otra cosa que responde al artículo 243 de la Constitución, que dos o más gobiernos autónomos descentralizados pueden formar mancomunidades para mejorar la gestión de las competencias y favorecer la integración territorial. Ya lo dijo Melissa en mi presentación, trabajo en este momento como gerente general de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, que inició hace 10 años con 4 municipios, Biblián, Cañar, El Tambo, Suscal. Acabamos de integrar en estos 2 primeros meses del año al Cantón La Troncal. Somos 5 municipios de este rato que trabajamos las competencias de la preservación de los ecosistemas para tener calidad de agua para los ciudadanos. Esta es una competencia municipal. Asimismo, el tema de lo que es turismo sostenible, la gestión integral de residuos sólidos y la gestión de cooperación internacional para este tema. Considero importantísimo porque efectivamente, como dije desde el inicio, creo que es importante tomar como eje transversal y creo que son espacios importantes para fortalecer este sistema de economía. Porque lo que primero hablamos cuando trabajamos como mancomunidad es decir, a qué economía estamos, con qué enfoque, con qué economía estamos trabajando. Y efectivamente coincidimos el tema de la economía popular y solidaria, porque no solamente se puede pensar en esta minga por la acción de las comunidades, sino también una minga municipal. Y efectivamente el concepto de mancomunidad da cuenta de un trabajo solidario entre municipios, de una economía de escala que permite hacer más con los mismos recursos y hacer juntos lo que solo no se puede. Entonces es importante y justamente quería presentar esta lámina porque tiene relación con la lámina anterior, porque podríamos un poco reconocer las potencialidades que existen en la región sur del Ecuador. Y hablando efectivamente del territorio ancestral del pueblo cañari, que da cuenta de 44 municipios. Y si los municipios tienen un rol fundamental en el tema de la economía popular y solidaria, creo que se puede observar como un nicho importante para hacer un cambio de 180 grados en lo que estamos haciendo como economía popular y solidaria. Digo esto porque, como acaba de decir Alfredo, estamos minimizando eh, tomando como un bajo perfil a la economía popular y solidaria, cuando debe ser lo contrario, porque efectivamente el aporte de la economía popular y solidaria a la economía global es significativo y para la vida de los ciudadanos en el territorio mucho más. Entonces, esto quiero enfatizar para un poco en las conclusiones ir viendo qué desafío tenemos a futuro. Efectivamente, podemos hablar mucho de los cañaris, la diversidad cultural y sus tradiciones, que efectivamente la diversidad no es un problema, es una oportunidad para nosotros. Y cuando decimos diversidad cultural, estamos hablando también de los ecosistemas. En Cañar tenemos 58 organizaciones de la economía popular y solidaria que tienen relación con los agrícolas, ganaderos, alimenticios y textiles. Registran 62 organizaciones agrícolas y ganaderas a través del MAG. La biodiversidad alimenta a 281.396 ciudadanos de Cañar, solamente hablando de Cañar. El tema de manifestaciones culturales, hay un sinnúmero que creo que es muy importante de reconocer esto para trabajar tanto el tema de la potencialidad del patrimonio cultural como el natural, para desde ahí buscar la forma de cómo hablar de economía popular y solidaria, pero también creo que es importante descubrir o reorientar y también reanimar o recrear las economías que se puede trabajar en este tema.
Hay economías, no solamente el tema de circular, hay una economía azul, hay una economía verde, hay una economía rosada, que hay que un poco pensar de que no solamente aprovechando o explotando los medios de producción se puede hacer economía, se puede aprovechar el paisaje cultural, se puede aprovechar la tecnología y buscar la forma de cómo aprovechar los recursos naturales sin destruirlos, ¿no? Hacemos. Aquí quiero detener un poco. Creo que es importantísimo, una de las competencias que tienen los niveles de gobierno y sobre todo los municipios es planificar y ordenar el territorio para que en función de eso podamos ver las potencialidades y el tema de las debilidades para, en función de eso, determinar categorías de ordenamiento territorial y en base de esas categorías de ordenamiento territorial hacer que las juntas parroquiales también ordenen su territorio y también planifiquen y utilicen los recursos, al igual que los gobiernos provinciales. Es un mandato constitucional y creo que es importantísimo aprovechar lo que este rato tenemos como política pública. Hay un derecho al ser humano, hay un derecho a la naturaleza, tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones. Entonces creo que es importantísimo partir de que el tema de la economía popular y solidaria no es un tema aislado, no es un tema único, no es un tema desintegrado, es un tema integral que tiene que ver mucho con el eje biofísico, que tiene que ver mucho el tema de lo que es político institucional, los asentamientos humanos, la parte social cultural y por ende el tema de economía, de lo económico productivo, y justamente en base de esos pilares se fundamenta la visión de desarrollo territorial y la misión de cada uno de los actores. Esto es importante porque se alinean y hay coherencias con la política regional, nacional e internacional. Estos planes de ordenamiento territorial que están actualizados en cada cantón tienen una mirada de 2030 y que se alinean a los objetivos de desarrollo 2030. Y ahí justamente busca la forma de cómo cambiar el comportamiento de los seres humanos, de los actores, para poder un poco valorar lo que tenemos como mundo y los riesgos que tenemos y buscar la forma de cómo ejecutar lo que a todos nos convoca, el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, economía popular y solidaria no es un tema específico, no es especialista, creo que es un tema integral e integrado, ¿no? Hacemos. Este cuadro, digamos, es una experiencia del municipio de Biblián, efectivamente, como uno de los 5 componentes, que es el económico productivo, ahí como política pública lo plasmamos como un programa del tema de apoyo al fortalecimiento de la economía popular y solidaria con 7 proyectos macros, donde que vimos que el gobierno municipal, como uno de los roles, es coordinar y articular con los actores para poder un poco ir definiendo el tema de articulación y también el tema de presupuestos. Pero a pesar de la política y a pesar de la voluntad política del alcalde y más del marco constitucional, sigue siendo marginal el apoyo a esta línea de economía popular y solidaria. Digo marginal porque efectivamente si pasamos a la siguiente lámina nos vamos a dar cuenta cuánto es el presupuesto de cada año y de los 3 próximos años y vamos a ver cómo está la distribución en los 5 componentes y encontramos ahí al económico productivo que es apenas el 2.98% del presupuesto municipal que dedican. Esto de Biblián, si revisáramos todos los PDOTs de los otros municipios, estoy seguro que será menos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos hablando de reactivación económica productiva en el territorio? ¿Creemos que estamos hablando de una prioridad para este tema? Inclusive en el momento de pandemia, cuando se dio una política de que tenemos que tener prioridad en este tema y viendo los datos, pues no es prioritario. Sin embargo, esto es un estudio que lo hicimos en Biblián y creo que en los otros cantones seguramente están en peores condiciones. Pasemos. Claro, entonces ahí vemos que con ese presupuesto anual es muy marginal apoyar en el tema de lo que es la parte de producción, la parte de comercialización y el tema de lo que es apoyo a las ferias mismo como tal, ¿no? Es muy marginal el tema. Hacemos más. Entonces, claro, lo que nos quedó o trabajar en este año que pudimos compartir nuestra experiencia en el tema de Biblián es justamente trabajar en el tema de fortalecer las capacidades de las organizaciones, de los actores de la economía popular y solidaria a través de alianzas, de articulación, de coordinación y cooperación,
promover la productividad sostenible, pensando en los eslabones de la cadena, principalmente en el tema de volúmenes de producción y la calidad sobre todo, y buscar de alguna manera el tema de precios justos, impulsar el procesamiento de los productos, es decir, empezar un proceso de generar valor agregado y servicios, porque la mayor utilidad que se da a través de lo que es la producción da cuenta de lo que son la intermediación y el tema de servicios, entonces buscamos la forma de cómo reducir la cadena y buscar mayores utilidades para el productor, ¿no? Es buscar nichos de mercado a nivel nacional e internacional, como la marca Biblian en el caso de la artesanía de paja toquilla, y gestionar la cooperación. Pasemos. Claro, uno de los problemas fundamentales para la economía popular y solidaria es la falta de estadística local, de datos. Nosotros quisimos recoger tema de los datos, en tema del sector que estamos trabajando. Nosotros trabajamos con 13 sectores, las hortalizas, el tema de lo que es hortalizas, el tema de tiendas, de alianzas con públicas privadas, el tema de lácteos, el tema de la paja toquilla, truchas, el turismo, fibra de alpaca, alpacas, o sea, y vemos realmente que el tema en el territorio, las asociaciones que están trabajando de la economía popular y solidaria en tema de leche, en este momento es alto frente a las demás iniciativas. Esto es importante pensar que el tema de economía popular y solidaria deberíamos diversificar para no generar monopolios y no generar vulnerabilidad en la producción. Hacemos. Es un tema de red. Efectivamente, nosotros lo hicimos en Biblian y dijimos que estamos interconectados, no somos aislados, tenemos un enfoque de red, pensando inclusive en el tema de trabajar los medios de producción, como el tema de los recursos de agua, tierra, el suelo y todo lo que son los espacios. Hay iniciativas trabajando con el tema de lo que es salud, con una unidad médica móvil para trabajar para todas las asociaciones que estábamos trabajando. Tenemos más de 20 asociaciones trabajando con nosotros. Biblian es una zona donde que mayor se ha desarrollado el tema de la asociatividad de la economía popular y solidaria. Biotiendas, el tema de lo que es cuidado de los recursos naturales, el tema de cooperación internacional, el tema de lo que es buscar la forma de cómo exportar el tejido de paja toquilla, el sombrero de paja toquilla de otros espacios. Y el trabajo en tema de lo que es articulación con Tony Corp, en el caso de lo que es la leche. Hacemos. Esto es importantísimo, creo yo, que deberíamos trabajar con un enfoque estratégico y técnico. Hicimos el plan de ordenamiento territorial de Biblian, donde que definimos toda la parte, no sé si está bien, es el cursor, pero esta parte donde está amarillo es efectivamente los ecosistemas de páramo, donde que deberíamos cuidar, conservar, hacer una conservación estricta, porque de aquí viene el agua para lo que es la producción. Hay otras zonas donde que ya se ha consumido el tema de los ecosistemas, tenemos que trabajar con el tema de restauración, y hay otros territorios donde nos damos cuenta que hay un potencial de riqueza del suelo donde que deberíamos trabajar con el tema de la producción como tal. Entonces, esto es importantísimo a la hora de tomar decisiones y a la hora de apoyar la economía popular y solidaria para impulsar en aquellos lugares, en aquellos espacios territoriales donde que el suelo se presta para eso. Entonces hay un sistema de riesgos, ahora mismo ustedes escucharán, hay el tema de la salida del río Burgay, son temas importantes porque hay que relacionar el tema de los ecosistemas y la producción. Hacemos. Aquí no voy a detenerme mucho, es un tema, dependiendo del territorio, hay una diversidad de productos que se pueden realizar y también una diversidad de asociatividad para el tema de economía popular y solidaria y pensar en el tema de la diversidad para la producción en el sector. Hacemos. Igual aquí nos dan claramente desde un ordenamiento territorial qué porcentaje de territorio se puede utilizar para el tema ganadero, para el tema agrícola, para el tema de conservación, para el tema urbano y otros espacios. Entonces, para mí es básico, es el marco orientador, es la Biblia prácticamente para poder un poco orientar el trabajo y el aprovechamiento del territorio, ¿no? Hacemos. Aquí quiero un poco detenerme porque es importantísimo a la hora de hablar el tema de transferencia de la riqueza de la economía popular y solidaria a la economía capital. Este es un esquema de la cadena productiva de leche y sus derivados en caso de Vivian. Entonces, hay los eslabones de producción, el tema de acopio, procesamiento y consumo. Entonces, en el tema de producción estamos con muchas organizaciones, pequeñas productores asociados, en el tema de lo que es, también producen la leche, hay otros grupos que no están asociados, hay medianos productores, hay productores grandes. Entonces, hay otro sector muy pequeño, el tema de lo que hacen el acopio y el procesamiento y el consumo, pero también el tema de comercialización.
Y cuando hablo de comercialización, estamos viendo de cómo está la relación en el tema del valor de la leche. El productor está vendiendo a 40, 45 centavos porque está utilizando buenas prácticas de ordeño y hay calidad de leche, según un convenio que tenemos con Tony Cor. Pero claro, 45 centavos de litro de leche es un precio, uno de los mejores precios en el territorio. Pero si vamos a una tienda, la funda de leche está a $1. Entonces, ¿cómo la economía popular y solidaria favorece a la economía de capital? Podemos darnos cuenta, nos falta hacer estudios, habrá muchas implicaciones también en esa intermediación, pero estoy seguro que seguimos pensando, y estamos buscando hacer un estudio para tener seguridad, pero a simple vista, efectivamente hay brechas, hay inequidades entre la producción de la economía popular y solidaria y el tema de capital, porque la mayor cantidad de utilidades se va con el tema de quienes están intermediando prácticamente. Pasemos. Y así en otros temas que podríamos hablar, el tema de lo que es la cadena de valor de la fibra de alpaca y además otros temas, ¿no? Aquí quiero demostrar rápidamente que efectivamente se puede trabajar en tema de asociación de economía popular y solidaria, en tema de lo que es turismo, y hay una diversidad en el territorio que se puede aprovechar, como el tema del santuario de la Virgen de la Nube, el tema de las cascaritas, el tema de la paja toquilla y todo lo que es las festividades. Entonces yo creo que hay que pensar no solamente en actividades productivas agrícolas, ganaderas, sino también en tema de turismo y así otros servicios, como el mismo tema de las cajas de ahorro y crédito, que es otro pilar fundamental de la economía popular y solidaria, que no necesariamente están con los pequeños agricultores, sino están con otras personas que están dando el servicio y que generalmente las utilidades se están generando para aquella gente que hace crédito, ¿no? Y efectivamente ustedes podrán pensar de cómo también empezó las diferentes cooperativas de ahorro y crédito que hoy tenemos en el territorio. Y, pues, pensé en el tema de Mushuyuya, por ejemplo, en Cañar, que era una caja de ahorro, hoy es una cooperativa de ahorro y crédito que va creciendo rápidamente. Sentimos que ahí hay una línea que genera ingresos y genera utilidad. Pasemos. Aquí rápidamente en el territorio ubicamos dónde están los emprendimientos, no voy a detenerme en esto, son los recursos turísticos del Cantón Vivian y así podemos pensar en un territorio más grande. Pasemos a la siguiente lámina. Igual en el tema de lo que es la infraestructura productiva, que es fundamental porque hay una inequidad, siento yo, en el tema de lo que es los medios de producción, en el tema de crédito, en el tema de la tierra, en el tema del agua, en el tema de riego, en el tema de infraestructura. Entonces es importante analizar en el territorio para ver cómo está la situación y desde ahí plantearse programas y políticas que realmente impulse a la economía popular y solidaria, pero no con un enfoque de caridad, si se puede llamar el término, ¿no? Sino más bien como un negocio que permita un poco trabajar el tema de que sea emprendimientos, innovación y competitividad, que efectivamente nos dé alternativas y soluciones de empleo, de ingresos para la gente. Queremos un poco, no sé si todavía tengo tiempo, Melissa me comenta, pero es importante ir concluyendo y indicando de que la Constitución ampara, respalda la economía popular y solidaria. Las leyes que habló Alfredo también, pero si eso no está aterrizado en la política pública local como municipio, no se puede dar cumplimiento. Las ordenanzas municipales, provinciales, ayudan a que realmente esa política nacional se pueda territorializar y sobre todo poner recursos que permitan respaldar a la economía popular y solidaria. En el caso de Vivian tenemos una ordenanza que ayuda un poco a entender que la producción de la economía popular y solidaria es una corresponsabilidad de varios sectores, del sector público, que es desde el Estado hasta las juntas parroquiales. No hay un Estado central por un lado, ni un Estado local por otro lado. Desde la junta parroquial y sobre ellos los diferentes niveles, nos corresponde como Estado apoyar a esta economía. Pero también es un rol y un derecho y una obligación de la empresa privada, del sector privado, del sector comunitario, de las ONGs, de la cooperación internacional. Yo creo que es una construcción colectiva que permite un poco hacer que esto sea un tejido solidario, ¿no? Un ecosistema de emprendedores que apoyen este sentido de trabajar redes, que debemos un poco trabajar ya en forma seria, digamos, porque la situación es dramática. Si no reducimos inequidades, pues es bien complicado que podamos trabajar. Y aquí quiero terminar con mi intervención indicando cuáles serían para mí los principales retos en el tema de producción de la economía popular y solidaria.
Primero, creo que es importantísimo para el tema de transferencia de riqueza desde la economía popular y solidaria a la economía capital, es impulsar emprendedores, emprendimientos sostenibles, que realmente pueda, sí, decir, primero el ser humano, que sean prácticas amigables con el ambiente y que apunten al tema de lo que es conservación de la biodiversidad. Tenemos un potencial enorme en el sur de ser parte de una área de biosfera reconocida por la UNESCO como territorio exclusivo propicio para territorializar los ODS. Ahí hemos hecho un estudio de 45 buenas prácticas sostenibles que deberíamos impulsar. Deberíamos innovar, deberíamos hacer una competitividad, pero creo que es importantísimo trabajar un sistema virtual, una red virtual para la comercialización. Hay que trabajar fuertemente la redistribución para reducir brechas en los medios de producción. Y quiero terminar con esta reflexión, creo que nos invita a pensar a todos. Si seguimos trabajando como estamos en este momento, ¿ustedes creen que se puede alcanzar en, no 10 años, porque ya nos queda menos, al 2030 nos queda 8 años, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Yo creo que no, porque el tema del equilibrio en el planeta cada vez es más complicado. Se dice que con el número de poblaciones, la población que tenemos, efectivamente vamos a necesitar más comida, más agua, más recursos naturales y que necesitaríamos otro planeta para lograr este tema. Yo creo que hay que ir pensando en serio, pensar que debe ser primero el ser humano y con principios de solidaridad y responsabilidad, pero también desde la parte espiritual hacia cambiar comportamientos de producción y consumo para efectivamente tener una economía diferente y alternativa. Buenas noches. Pedro, muchas gracias por su intervención. Ha sido realmente aleccionadora su presentación, bastante interesante ver ya en la práctica el potencial que existe en la economía popular y solidaria en vínculo con los gobiernos locales, ¿no? No solamente, digamos, pensado en la teoría o en el establecimiento o reconocimiento a través de las normas, sino en la práctica, ¿no? Cómo ya ir impulsando acciones reales, inversiones reales, en donde se pueda fomentar la economía popular y solidaria desde la localidad, también hacia, pensando en el Estado más en lo central, ¿no? Porque no está, digamos, desarticulado. Tremendamente interesante, también coincido totalmente con usted, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, nos están viendo en la necesidad de ir pensando ya en concretar los cambios en nuestra economía, ¿no? Es realmente alarmante las condiciones de inequidad que se van profundizando en los últimos años, ¿no? Uno pudiese pensar que con los tiempos actuales, con tanto avance, digamos, tecnológico en el acceso al conocimiento, las inequidades puedan irse reduciendo. Y vemos que efectivamente sucede lo contrario, ¿no? Y digamos, ya llegamos muy cerca a un punto de inflexión muy seria, ¿no? Donde la economía popular solidaria, donde, digamos, coloca a las personas y a la naturaleza en el centro, tiene un papel fundamental. Entonces, muchas gracias, Pedro, por la intervención. Ahora, bueno, tenemos varias preguntas, seguro habrá muchas más. Hemos ido aquí concentrando algunas de ellas, ¿no? Bueno, para Alfredo, ¿no? En la presentación inicial, que también agradecemos, vimos que había una cercanía, un vínculo entre las dos presentaciones, pero pensamos que en la presentación de Alfredo nos faltó un poco esta profundización en términos de los retos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder superar algunas de las dificultades que son encontradas en la economía popular y solidaria? Como los dos amautas que ahora han intervenido han dicho, ¿no? La economía popular, social y solidaria no debe ser vista necesariamente como una economía pequeña de subsistencia, digamos, pensada en lo minúsculo, sino más bien vista en la posibilidad de una participación real, concreta, fuerte en la economía, ¿no? Que más bien ha sido invisibilizada, pero en coincidencia con los dos amautas ha sido como llamarnos a reflexionar sobre pensar que ya es tiempo, ¿no? De colocar en su lugar, en su justo sitio, la economía popular y solidaria, ¿no? Para Alfredo tenemos esa pregunta, esa necesidad de profundizar un poco más en los retos y también aprovecho para colocar una pregunta que es para los dos, ¿no? ¿Cuál es el papel del sector financiero social en este accionar, ¿no? Económico dentro de los retos, ¿no? ¿Cuál es de su papel? Parece que en sus menciones fue muy, muy corta en relación a las finanzas sociales populares, ¿no? También tenemos otras preguntas
ya, digamos, coloco estas dos para Alfredo, ¿no? Los retos y también el tema de las finanzas. También, en el caso de Pedro, tenemos algunas preguntas adicionales. Pedro dice, ¿cómo deben adecuarse también las finanzas sociales y solidarias para digamos, impulsar la economía? También, si puede profundizar un poco más en la articulación de los planes estratégicos, ¿no? Entiendo yo, los planes de ordenamiento, quizá los planes de uso y gestión del suelo de los gobiernos autónomos descentralizados, en vínculo con las organizaciones de la economía popular y solidaria. Me parece que si al final de su intervención ya fue abordando un poco más, pero aquí nos solicitan profundizar un poco más. Tal vez la pregunta se centra en la lámina donde nuestra cadena de valor y cómo poner ya en ejercicio, digamos, el impulso de la economía popular solidaria en vínculo con los planes, digamos, estratégicos, los planes de ordenamiento territorial, los planes de uso y gestión del suelo, que también nos ha mencionado. Creo que hasta ahí tenemos dos preguntas para cada uno de ustedes. Les pedimos que las intervenciones sean directas, digamos, sus respuestas, porque vamos ya pasando la hora del conversatorio. Así que, Alfredo, nuevamente le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, es importantísimo el tema del conversatorio sobre el tanto y respecta a los retos y desafíos que tienen las organizaciones de la economía popular y solidaria. Nosotros pensamos y le apostamos a que el trabajo en red, al tejido social, a formar este ecosistema solidario, es importantísimo para podernos fortalecer, para poder entrar a trabajar en unión. No podemos hacerlo solos. En la zona acá de Molleturo, en este último año, se ha conformado la Red Comunitaria Agroecológica de Molleturo. Y esta red está articulada con dos ferias importantísimas de agroecológicos del Cantón La Troncal. Y esta unión en redes y ferias ha permitido la apertura del alcalde de La Troncal a la posibilidad del proceso de compras públicas. Entonces, la única forma que podemos fortalecernos es a través de la unión y del tejido social, del tejido conformando este ecosistema económico solidario en la producción agrícola pecuaria para los productores. Nuestro desafío es acceder al mercado, a la compra pública. Nuestro desafío es creer en nosotros mismos, los productores, los pequeños productores organizados, asociados, a generar emprendimientos de gran impacto, a emprendimientos que puedan garantizar la soberanía alimentaria, garantizar esta reversión en el cambio climático que estamos viviendo. Cómo podemos articulados ir enfrentando la problemática que tenemos en el agro, cómo podemos articulados enfrentar a la problemática de los derechos que se ven cada día con problemas en nuestras organizaciones, el derecho a la educación, a la salud, cómo podemos generar estas propuestas de emprendimientos en que podamos pensar en una cooperativa de salud. ¿Cómo podemos pensar en un emprendimiento como ya lo hizo Jardín Azuayo en una cooperativa de educadores y que eso se pueda hacerlo a nivel de todos los cantones? ¿Cómo podemos pensar en reactivar las cooperativas de vivienda? ¿Cómo podemos pensar en las cooperativas de consumo, que son cooperativas que se han ido quedando en el camino, en el proceso de fortalecimiento y en el proceso organizativo? ¿Cómo podemos ir pensando en estas otras formas de emprendimientos, pero solamente de una forma articulada, de una forma de un tejido social, de una forma de unión? Eso yo pienso que sería importantísimo. Y el papel de las finanzas populares es básico y es fundamental. En la zona de Molleturo nosotros tenemos 14, 15, 16 cajas de ahorro, que son las que han permitido apoyar al productor, a la familia campesina, en estos momentos tan críticos y tan duros de pandemia.
son, son las herramientas de las finanzas que han permitido paliar de alguna forma el dolor, el sufrimiento del pueblo campesino. Entonces, articulado a los procesos productivos, las cajas de ahorro, los bancos comunales, es un factor fundamental. Y no digamos de una forma mínima, las cooperativas de ahorro y crédito también han tenido un papel fundamental en el proceso de desarrollo de los emprendimientos. Y lo más importante es ver que algunas cooperativas de ahorro y crédito, por más que van creciendo, le pongo el ejemplo de Jardín Azuayo, no pierde su dirección de la razón de ser de cooperativa. Nosotros decimos, las organizaciones del sector real tienen su hermana que nos apoya y que nos da una mano, que es las finanzas populares. Los dos pilares, trabajando juntos, pueden generar un impacto en la economía popular y solidaria. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a seguir directamente con Pedro para luego retomar algunos comentarios finales. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. El sector financiero y el sector privado juega y va a tener que jugar un papel preponderante de hoy en adelante en el territorio. No solamente para el tema de lo que es la economía popular y solidaria, sino también para un poco hacer lo que nos convoca como mundo, los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es importantísimo y esperamos que demos pasos trascendentales con aquellas cooperativas de ahorro y crédito que tienen este enfoque solidario. ¿Para qué? Es necesario indicar que en el territorio ya casi nadie nos cree. Todo el mundo cree que salir del país es la mejor alternativa. No nos quedamos casi con nadie. Nos estamos quedando con personas vulnerables. O sea, no quiero ofender a las mujeres, pero están quedando gente de tercera edad. Y así, en el territorio encontramos, y sobre todo las asociaciones de economía popular y solidaria. Ya los dirigentes se van, las actividades productivas quedan en vulnerabilidad y muchos están subsistiendo con las pocas remesas. Eso es grave. Yo creo que hay que trabajar de inmediato y el sector financiero tiene que dar un paso trascendental, acompañar técnicamente en los créditos para que realmente el crédito no sea un problema para el ciudadano, sino sea una alternativa, pero hay que acompañar en la cadena de valor y sobre todo en tema de comercialización. De lo contrario, es complejo. Sí, nosotros creemos que tenemos que hacer, y en el caso de los 5 municipios en Cañar, estamos invitando a una minga para el tema de trabajar juntos la protección de los recursos naturales, que es la base de la economía. Y también el tema de ver cómo trabajar emprendimientos sostenibles. Uno de ellos es el turismo, hay otros del tema de la cadena de leche, que es yo no digo un problema, deberíamos decir que es un problema, pero yo no quiero decir un problema el tema de la leche, sino unos aliados estratégicos para la conservación del agua, porque son ellos quienes están, al no tener una entrada, no tener una actividad económica, pues están tumbando los recursos naturales para tener animales. Entonces hay que buscar la forma de cómo hacer que la mayor cantidad de utilidades quede con ellos y sea rentable y mejoremos la productividad y evitemos el avance de la frontera agrícola. El tema de la cadena de miel de abeja, el tema de la alpaca, el tema de otras iniciativas que estamos trabajando como productos propios de nuestro territorio, es importante trabajar en ese tema. Es de economía popular y solidaria. El tema de residuos sólidos, estamos nosotros buscando dar un giro de 180 grados de un sistema lineal hacia un sistema circular para trabajar con enfoque de economía popular y solidaria. Y cuando hablamos de cooperación, no solamente nosotros nos referimos como cooperación internacional, sino la misma cooperación de los ciudadanos para que sean protagonistas de este cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos un poco adecuar la economía popular y solidaria para hacer en la práctica una minga que convoque no solamente a un cantón, sino a varios cantones de un territorio que no solamente sea de una provincia, sino que sea al menos de un sector del sur del Ecuador, donde que ha sido el territorio del pueblo cañari.
La otra cosa que quería enfatizar es el tema de la articulación de los PDUTs y los PUGs. Efectivamente, estamos en un proceso, ¿no? Un proceso que ya trabajamos como 3 veces en el Ecuador, la actualización de los PDUTs, y sigue siendo el cumplimiento de una ley. Esos están guardados y no se aplican. Se busca de aplicar, pero yo creo que como funcionarios, tanto públicos como privados, deberíamos revisar esos planes de ordenamiento territorial y buscar que realmente se articulen entre el plan y el presupuesto, y que se articulen como manda la Constitución, porque no es un favor que se está pidiendo, es una obligación constitucional de que la planificación de la gestión pública esté articulado a través de los planes de ordenamiento territorial. Es decir, que se articule en el marco del plan municipal las parroquias, los cantones y el Estado central desconcentrado. Y ahí las cooperaciones. Es un mandato constitucional obligatorio y también indicativo para los privados. Entonces, eso creo que es una herramienta fundamental, y más aún cuando por primera vez tenemos los planes de uso y gestión de suelos que da cuenta de cómo podemos aprovechar cada una de las potencialidades y vincularlos. Es un desafío fundamental articular a nivel vertical, pero también a nivel horizontal. El desafío está puesto en la mesa. Creo que es importantísimo partir desde ahí, y convoco a que hagamos una red de la economía popular y solidaria liderado por los emprendedores del territorio. Nosotros como municipios estamos dispuestos a trabajar redes de mancomunidades en el sur del Ecuador, sobre todo en el territorio del pueblo Cañari. E invitamos a Jardín Azuayo y a otros amigos que podamos un poco empezar. Ya tenemos 2 aliados estratégicos, creo que es importantísimo volver a conversar este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, a Mautas de esta noche, Pedro y Alfredo. Ha sido realmente interesante escucharles, ¿no? Poder interactuar con ustedes. Seguramente para quienes nos están mirando y escuchando a través de las redes sociales, seguramente quedarán contagiados de este impulso que ustedes nos han transmitido, ¿no? Esta necesidad de colocar manos sobre la masa, ¿no? De avanzar, de trabajar en red, de no quedarnos como expectantes, ¿no? De no pensar en alternativas fuera del país o alternativas individuales únicamente, ¿no? Sino la posibilidad de pensar en nuestro desarrollo endógeno, ¿no? En nuestras capacidades, en nuestra riqueza, en la diversidad, en nuestros propios recursos, los recursos también humanos, ¿no? En el potencial intelectual, cultural que tenemos las personas de este mismo país y cómo podemos trabajar en conjunto. Seguramente, como digo, las personas que nos están mirando están igual de contagiados. Voy a leer algunos de los comentarios de las personas que nos están mirando, ¿no? Por ejemplo, Diana Ormaza Macías nos dice: un aporte importante es el generar estos espacios para conocer el verdadero alcance que tiene la economía popular y solidaria y sus integrantes en el desarrollo equitativo de la economía del país. Gracias, Diana, por escucharnos y escribirnos. También dice Tefi Fernández: el integrarse en los gobiernos autónomos descentralizados es un sinónimo de beneficio, pero para ellos, dice ella como comentario, no para los pequeños productores, ¿no? Un comentario un poco, digamos, que nos impulsa a cuestionarnos este papel de los gobiernos autónomos descentralizados. Si bien Alfredo, aquí Pedro han colocado algunos elementos para pensar en el potencial enorme de los gobiernos autónomos, también, digamos, este criterio de algunos gobiernos que se ven, digamos, indiferentes al fomento de la economía popular y solidaria, ¿no? Y también, quizá, digamos, en este vínculo y esta responsabilidad que tenemos la ciudadanía de llamar la atención a los gobiernos descentralizados en este caso, de hacer llamados a sus atribuciones y competencias y digamos, responsabilidad que tienen con sus localidades para justamente reactivar, como ustedes han colocado aquí, Alfredo y Pedro, esta responsabilidad muy, muy profunda, consciente de pensar en la reactivación de forma muy seria, ¿no? Colocando presupuesto, generando política pública local y también pensando siempre en las políticas también más desde el Estado central. Entonces, creo que ha sido realmente interesante. Justamente los conversatorios Amauta tienen esa intención, ¿no? Abrir espacios de discusión donde puedan traer algunos elementos de tipo reflexivos, ¿no? También en términos conceptuales, pero también de prácticas. De aquí ustedes han colocado experiencias, por ejemplo, de Molletur o de Biblián, por ejemplo, del sur del país, pero sería interesante ir armando, digamos, una red mucho mayor, ¿no? Ahí también mancomunidades en el centro del país, ahí también en la Sierra Norte tengo la posibilidad de conocer mancomunidades y consorcios de gobiernos locales en la Sierra Norte que están haciendo el mismo esfuerzo, ¿no? Y un esfuerzo que no es fácil. O sea, quienes hemos estado en esto sabemos que esto no
no es algo sencillo, sino más bien que nos toca trabajar casi contracorriente, ¿no? Pero bueno, para eso estamos. Aquí estamos con la intención de generar más apoyos en red. Ha sido un tremendo gusto, Pedro, Alfredo, escucharles en esta noche, invitarles a las personas que están siguiendo los conversatorios de Amauta 2022, que sigan, digamos, atentos de las redes sociales, de nuestras convocatorias, porque esto no termina, ¿no? Son espacios que se seguirán gestando más adelante, ya han venido algunos previos, entonces seguramente tendremos espacios similares. Un saludo también a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de la Economía Popular Solidaria. Importantísimo también que estudiantes se vayan involucrando en estos temas, como ven aquí, casos muy prácticos, también conceptuales, y sobre todo, como ha sido el tema de hoy, los retos y la potencialidad de la economía popular, social y solidaria. Una buena noche, les agradezco nuevamente, Pedro y Alfredo. Nos veremos seguramente en este mismo trabajo que es el de todos y todas. Una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Alfredo. Gracias, Melissa. Igual para ustedes. Gracias. Chao, chao.